se acabó. La selección de Rusia dio un nuevo paso en su sorprendente campaña al superar 4-3 a España en la tanda de penaltis, clasificándose para los cuartos de final del Mundial 2018. El equipo de Fernando Hierro abrió el marcador del encuentro jugado en Moscú a los 12 minutos cuando el veterano defensor ruso Sergei Ignashevich golpeó el balón con un talón mientras marcaba a Sergio Ramos, para batir su propia meta. Artem Siuba puso el 1-1 de penalti a los 42 minutos tras una mano de Gerard Piqué en el área. En el tiempo extra, los rusos renunciaron a cualquier táctica que no fuera defender con desesperación y se aferraron a la opción de los penaltis, algo que finalmente les dio un buen resultado. Igor Akinfeev fue el héroe del elenco local al desviar los penaltis ejecutados por Koke y por Iago Aspas tras el 1-1 con el que terminaron los 120 minutos. En el segundo partido de la jornada, Croacia sufrió para alcanzar los cuartos de final del Mundial de Rusia y mantener viva la ilusión de una generación que esperó a la tanda de penaltis para eliminar a Dinamarca. El portero Kasper Schmeichel se empeñó en amargar a Croacia hasta límites insospechados. Y, sobre todo, a Luka Modric, a quien detuvo un penalti a pocos minutos para el final de la segunda parte de la prórroga. Después, alargó sus aciertos con otros 3 lanzamientos detenidos en la tanda de penaltis. Pero, por suerte para Croacia, Daniel Subasic paró uno más. Aficionados españoles animan a la Roja en las calles de Moscú horas antes del partido contra Rusia. Javier Xefarreta F. Aficionados rusos animan a su selección desde las gradas del Estadio Olímpico de Moscú. Sergei Chirikov F. El defensa español Sergio Ramos celebra el 1-0 durante el partido España-Rusia. La bandera JRF. Sergio Ramos celebra con sus compañeros el 1-0 durante el partido España-Rusia. Facundo Arrizabalaga F. El delantero ruso Artem Siuba celebra tras marcar el 1-1 durante el partido España-Rusia. Alberto Estevez F. El penalti de Artem Siuba que no pudo frenar De Gea. Peter Powell F. La jugada polémica que la selección española protestó como penalti. Peter Powell F. Sergio Ramos y Gerard Piqué protestan un penalti no pitado por parte del colegiado. Facundo Arrizabalaga F. Jugadores españoles se conjuran antes del inicio de la tanda de penaltis durante el partido España-Rusia. Javier Xefarreta F. El portero español De Gea en la tanda de penaltis durante el partido España-Rusia. La bandera JRF. Igor Akinfeev, el portero de Rusia, deteniendo el penalti de Koke. Facundo Arrizabalaga F. Un aficionado español desolado tras la eliminación de su selección del Mundial de Rusia 2018. Peter Powell F. Aficionados croatas antes del inicio del partido Croacia-Dinamarca. Kiko Huesca F. El delantero croata Mario Mandzukic marca el 1-1 durante el partido Croacia-Dinamarca. Kiko Huesca F. Jugadores croatas celebran el 1-1 durante el partido Croacia-Dinamarca. Kiko Huesca F. Mathias Jorgensen de Dinamarca celebra su gol ante Croacia con los compañeros de selección. Richie B. Tongo F. El portero croata Daniel Subasic concede a Dinamarca el 0-1 en el marcador. Basil Donev F. Luka Modric se lamenta tras haber fallado un penalti en la prórroga. Etienne Laurent F. Jugadores daneses se conjuran antes del inicio de la tanda de penaltis durante el partido Croacia-Dinamarca. Etienne Laurent F. El portero croata Daniel Subasic salvando un penalti de Christian Eriksen. Tolga Bozoglu F. El portero danés Kasper Schmeichel salvando un penalti de Milan Baders. Tolga Bozoglu F. Luka Modric y sus compañeros en la selección de Croacia celebrando su pase a cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Etienne Laurent F. Christian Eriksen y sus compañeros en la selección de Dinamarca lamentando su eliminación del Mundial Rusia 2018. Frankie Robichaud F.